Filipenses 2, del 5 al 11. Y vamos a leer. Amén. Nos ponemos de pie en reverencia a Dios, ¿verdad? No en reverencia al hombre, en reverencia al Todopoderoso, y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leerla todos juntos, porque siento que luego en el tiempo que yo leo se me pierden, o ustedes leen y tal vez me pierdo, ¿verdad? Vamos a leerla todos juntos para que estemos en un mismo sentir. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre bendito, que esté, Señor, nuestro pensamiento aquí, Señor, que esté, Señor, nuestra voluntad aquí, Señor, porque así dice tu palabra, Señor, que tengamos, Señor, el entendimiento, Señor, con todo, Señor, con todo nuestro ser, Señor, en tu palabra, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sabemos y reconocemos, Señor, que tú eres un Dios grande, Señor, y que tienes cosas grandes, Señor, y maravillosas que mostrarnos, Señor. Pero ¿cómo vamos a entender, Señor, si no escudriñamos, si no escuchamos, si no leemos, Padre bendito? Este tiempo, Señor, que tú nos das, Señor, es para poder, Señor, escudriñar, Padre, para poder entender, Señor, y para poder, Señor, guardar, Señor, en nuestro corazón, Señor, y atesorarlo, Señor, pero también para vivirlo, mi Dios Todopoderoso. Úsame tú, Señor Espíritu Santo. Úsame, Señor, como ese vaso, Señor, para hablar, Señor, tu evangelio, Señor. No quiero, Señor, hablar un evangelio, Señor, el cual no te pertenezca a ti, Señor. Quiero hablar, Señor, las verdades, Señor, que salen, Señor, de tus misterios, las verdades que salen, Señor, de tu trono santo, en el nombre de Cristo Jesús. Prepara nuestros corazones para entender, prepara nuestros corazones para vivir y prepara nuestros corazones, Señor, para llevar a cabo, Señor, todo esto. En el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, ¿verdad? Dice la palabra que se despojó, dice, sino que se despojó, pudiendo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, cosa como que aferrarse, sino que se despojó, sino que soltó, ¿verdad? Sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres. Sí. Sí está entendiendo, ¿verdad? La magnitud dice, se despojó, que Él, de ser Dios, vino a ser algo natural, vino a ser un hombre como nosotros, ajá. Entonces, aunque era especial, aunque tenía la semilla divina, aunque tenía la genética divina, se despojó de todo eso, ajá. O sea, nació tal cual nosotros nacemos, ¿verdad? Entonces, Cuando Jesucristo, sí recordarán ese pasaje, ¿verdad? Cuando Jesucristo llega al Jordán para ser bautizado, Él no necesitaba porque no había pecado en Él, pero para mostrarnos nosotros la magnitud que teníamos, en qué magnitud teníamos que ser humillados, Él se humilló bautizando. ¿Sí recuerdan, verdad? Cuando Juan le dice, ¿cómo vienes a mí?
Si yo soy quien tengo que ser bautizado por ti, ¿verdad? Si yo no soy digno ni aún de desatar las correas de tus zapatos, ¿verdad? Sí le dice eso a Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Que él, siendo Dios, siendo el Todopoderoso, se despojó. Ajá. O sea, soltó todo, soltó su trono, estaba en el trono, soltó el trono, soltó todo lo que tenía para despojarse y venir a ser como un hombre. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, cuando Jesús se bautiza, los cielos, ¿qué dice? Se abren. Ajá, los cielos se abren. Entonces, para que las personas que estaban ahí pudieran dar testimonio de lo que estaba sucediendo, ¿qué fue? Los cielos se abrieron y ¿qué descendió de los cielos? El Espíritu Santo en forma, tomó una forma corporal, tomó una forma en la cual el hombre pudiera ver al Espíritu Santo. Ajá, entonces dice que se despojó, se bautizó. En el momento que él va siendo levantado de las aguas, los cielos se abren, desciende como forma de paloma. ¿Qué pasa? Ah, güey. Voy a decir como él, ya me sacó. No, cuando se abren, desciende como forma de paloma. ¿Y qué dice ahí? Reposó sobre él. ¿Sí? Reposó sobre él. Entonces, para no hacerte más largo y breve tiempo, cuando reposa el Espíritu Santo sobre él, le traen un regalo a Jesús. ¿Qué regalo fue? ¿Alguien ha leído este pasaje bíblico y que diga, bueno, yo me he percatado de algo que Dios le dio? ¿Alguien sabe, hermanos? ¿Será eso que habló Dios y dijo que era ahí donde estaba su hijo? Ajá, sí. Ahí también el Padre le dice, ¿verdad? Que he aquí mi hijo en el cual yo tengo complacencia. Pero el Espíritu Santo cuando reposa sobre Jesucristo, le trae los 7 espíritus de Dios. Ajá. Vamos a Isaías 11:2. Isaías 11:2. Isaías 11:2. Cuando lo tengan, dicen amén, amén. Ajá, Isaías 11:2. Y dice así la palabra: y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo, el Espíritu de Dios. ¿Espíritu de qué? De sabiduría. ¿Espíritu de qué? ¿Espíritu de qué? De consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Adonai. Ajá, entonces, y reposará sobre él. Reposarán sobre él todos estos espíritus que son los espíritus de Dios. Ajá, entonces, fíjate, dice Isaías en este tiempo que estamos leyendo, Isaías estaba profetizando el momento. Todavía no habían aparecido los 7 espíritus, todavía no aparecían. La única persona que iba a poder utilizar esos 7 espíritus era el mismo Jesucristo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, van a decir, no, es que muchos sí hicieron cosas grandes. Por ejemplo, estaba un Eliseo, estaba un Elías, o sea, hay varios. Pero, por ejemplo, vemos que Dios le dice a Moisés que buscara gente en el cual le daría el espíritu de sabiduría. Ajá. Entonces, cada uno tenía el espíritu de Dios, o los 7 espíritus
se movían, pero en diferente tiempo y en diferentes personas. Por ejemplo, díganme, Salomón, ¿qué espíritu tenía? Sabiduría. O sea, no todos tenían el mismo espíritu en el mismo tiempo. Se iba a cumplir en Jesucristo tener el mismo espíritu en un mismo tiempo y en una misma persona. Entonces, cuando los cielos se abren, se le hace la entrega de los 7 espíritus al Hijo de Dios. Ajá. Vamos a ver en Apocalipsis 1:20, acuérdense. Apocalipsis 1:20, acuérdense que cuando Jesucristo vino, nació, predicó el Evangelio, se predicó a sí mismo, ¿no? Se predicó a sí mismo, después de ahí vino y lo mataron, fue a la cruz del Calvario, murió, lo sepultaron. Después de ahí sabemos que hay muchas cosas grandes. En el tiempo que él estuvo muerto, él aún fue a predicar el Evangelio a los que estaban en el Seol. A todos los que estaban en el Seol, él les fue a predicar el Evangelio. Cuando estuvo esos 3 días muerto, él fue a predicar. O sea, no digan, ay, se quedó así. No, él fue a predicar porque tenía la autoridad. Y de ahí dice, llevó cautiva la cautividad. Entonces de ahí resucitó, lo vieron y ascendió. Está sentado en el trono a la diestra del Padre. Pero resulta que él sigue. Ajá. Entonces, en el espíritu le habla a Juan. Y entonces, cuando Juan empieza a hablar, vamos a ver Apocalipsis 1:20. 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto, hasta ahí tantito. Quiere decir que Dios, Jesucristo, le estaba enseñando el cielo a Juan. Cuando el Padre le enseña el cielo a Juan, había cosas que no entendía. Hay cosas que luego nosotros, que Dios nos enseña, hay sueños que Dios nos da y que no entendemos. Hay palabras que Dios nos da y que no entendemos. ¿Por qué? Porque para nosotros hay cosas que son misterio. Entonces dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto, le están diciendo a Juan. Dice, en mi diestra y los 7 candeleros de oro. ¿Por qué 7 candeleros de oro? Ahorita vemos. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ajá. Entonces, Juan, cuando llega al cielo, empieza a ver cosas que no entiende, le explican. Ya que le explican, le dicen, ¿qué son los candeleros? Él ve candeleros, 7 candeleros, ve 7 ángeles. Son los 7 ángeles, son los 7 candeleros, que son las 7 iglesias. Ajá, son 7. Entonces, cuando Juan llega y ve, le explican. Y entonces, si usted se sigue leyendo Apocalipsis, de ahí en adelante empieza a hablar de las iglesias. La iglesia sin amor, la iglesia perseguida, la iglesia... Empieza a hablar de todas las iglesias. Entonces lo que quería Dios primero es mostrar en dónde estaba una iglesia, en dónde estaba, qué es para Dios una iglesia. ¿Qué es la iglesia para Dios? Yo te pregunto. ¿Qué promesa tenemos? Vida eterna. La amada. Tenemos la promesa de ser la amada, de ser la esposa. Hay quienes ambicionan menos, pero tenemos que ambicionar, hermanos, ser la esposa del Cordero. O sea, no es lo mismo que te invitamos y vente, te vamos a hacer la boda, a que tú seas la esposa. Ajá. A que tú llegues al nivel del amado. Ajá. Entonces, en la entrada al cielo, lo primero que ve
se ve es el misterio. Y entonces un misterio son cosas que el hombre no entiende si no es a través del Espíritu de Dios. El hombre no va a entender un misterio de Dios si no es a través del Espíritu de Dios. Dice cosas que ojo no vio, ni oído yo. Entonces el hombre no va a entender cosas de Dios si no es a través de su Espíritu Santo. Ajá. Entonces, dice, en otras palabras, a Juan le decía, Dios le decía a Juan, tú no vas a poder dar mensaje a las iglesias si tú no primero sabes quién es la iglesia. Tú no vas a poder dar un mensaje a la iglesia si tú no sabes qué es una iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia? Ajá. Entonces, fíjate, lo que me llama la atención son 7 candeleros, 7 ángeles, 7 iglesias, 7 espíritus de Dios. Y el candelero que Dios manda a hacer tenía 7 lámparas. El candelero que Dios manda a hacer a Moisés tenían que tener 7 lámparas. 7 lámparas. Ajá. Entonces, cada lámpara, cada brazo es una lámpara. Ajá. Entonces las lámparas no se podían apagar. Las lámparas, fíjate, son 7. Y entonces ni una lámpara se tenía que apagar. Ni una lámpara se tenía que apagar. Lo que Dios estaba mostrando a Juan es que la iglesia es un candelero, y el diseño de Dios es que ni una lámpara esté apagada, ni un bracito esté apagado. Si nosotros estudiamos más acerca de el candelero, nos damos cuenta que tiene 12 cimientos, y los 12 cimientos tienen que ver, ¿qué son 12? Díganme. De gobierno. Entonces, cada uno tenía que estar cimentado en un gobierno apostólico. Ajá. Entonces, vamos a Isaías 11:2. Dice, para que la lámpara no se apague, fíjate, el sacerdote. ¿Quiénes son los sacerdotes, hermanos? Cantamos muy bonita, ¿verdad? De Fernie Monroy, porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los ministros. Los ministros. Yo les decía hace tiempo, hace años, que era una orden que mínimo media hora los ministros tenían que estar orando. Mínimo media hora, dice Jesucristo cuando se iba a orar en el monte de Getsemaní, ¿verdad? Que no podía, dice, no puede ser que ni una hora puedas orar. Mínimo media hora tienen que estar los ministros. ¿Por qué? Porque la lámpara no se tiene que apagar. La lámpara no se tiene que apagar. ¿Sabes qué? Híjole, ya vi que falta una persona en artes. Ya vi que faltan 2 personas en chofares. Ya vi que faltan estas personas en alabanza. ¿Qué está pasando? Nos preocupamos por, hermanos, vamos a juntarnos y vamos a orar. ¿Por qué? Porque la lámpara no se tiene que apagar. ¿Sabes qué? Ya veo que ya son menos de artes. En lugar de que esto crezca, va empezando a bajar. ¿Por qué? Por enfermedades, por preocupaciones, por necesidades. Y nos preocupamos como ministros de que la lámpara no se apague. Nos juntamos como ministros en lugar de juntarnos para decir, pues es que yo creo que han estado en pecado. No, nos juntamos como ministros para ponernos a la brecha para que su lámpara no se apague. ¿Cuáles son las prioridades de las personas? Entonces, vamos a ver Isaías, les dije. Isaías 11:2. Déjenme la buscar. ¿Quién ya la tiene? Le puede dar lectura con voz fuerte.
reposará sobre él espíritu de Adonai, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, de temor a Adonai. Ajá. Entonces dice, cada una de las lámparas era un espíritu de Dios. Cada uno de los brazos era un espíritu de Dios. Entonces la iglesia tiene que tener los 7 espíritus de Dios. La iglesia no es si quieres, no es si puedes. La iglesia tiene que tener los 7 espíritus de Dios. Ajá. Entonces, sobre la iglesia tiene que reposar los 7 espíritus de Dios. Si una iglesia le falla en uno de los 7 espíritus, esa iglesia está fallando. Fíjate, es que aquí no hay liberación, en esta iglesia no hay liberación. ¿Tú crees que no está fallando? En esta iglesia no hay alabanza. ¿Tú crees que no está fallando? En esta iglesia, no, es que en esta iglesia no hay rebeldía. ¿Qué crees? Que los apóstoles no existen. ¿Tú crees que no están fallando? Y que entonces en el momento que uno de los brazos empieza a apagarse, ¿qué sucede? Que no está en diseño de Dios. Ajá. Y entonces quiere decir que le falta algo. Ajá. Dice Dios que no se apague tu lámpara. Entonces nosotros somos un candelero formado por parte de ese candelero que no se puede apagar. Nosotros somos un candelero. Vemos en Deuteronomio que el candelero tenía que ser en solo una pieza. Solo una pieza tenía que hacer el candelero. Tenía que tener el tallo, tenía el cimiento, tenía que tener el tallo, tenía que tener el brazo, la flor y el fruto. ¿Qué es el fruto? Tenía que tener la unción. Tenía que tener la unción. Si tú no tienes aceite, ¿cómo se va a encender algo que no tiene aceite? ¿Cómo se va a encender? Acuérdense de las vírgenes prudentes y las imprudentes. ¿Qué pasaba? Que 5 de ellas, ¿qué tenían? ¿Eran qué? Y las otras insensatas. Entonces no tenían el aceite, no tenían unción. ¿Cómo vas a encender algo si no hay unción? ¿Cómo vas a poder moverte en algo si no sabes cómo se hace? Entonces vamos a Jueces. Vamos a Jueces 16. Quien lo tenga le puede dar lectura. Jueces 16, 19 y 20. ¿O les digo quién le da lectura? Mitzi se ve bien decidida. Jueces 16, 19 y 20. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le arrancó las 7 guadejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Adonai ya se había apartado de él. Fíjate, leyendo este pasaje, sí sabes la historia de Sansón, ¿verdad? De Sansón y Dalila, ¿verdad? Entonces, dice que Dalila quería saber de dónde provenía su poder, ¿verdad? Entonces, después de ser tan insistente, ¿qué sucedió? Que le dice que le cortó, ¿verdad? Le cortó las 7 guedejas de su cabeza. ¿Qué es una guedeja? Es una trenza. Ajá. Le cortó las 7 guedejas. Fíjate. Ahí Dios me enseñó que era una sombra. Esto de Sansón era una sombra de los 7 espíritus de Dios. ¿Por qué? Dice, y ella
hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Confiados, ¿no? Luego nos confiamos, luego nos dicen: ¿sabes qué? Ten cuidado de aquí, ten cuidado de allá, no hagas esto, no hagas el otro. Nos confiamos, Entonces dice: y escaparé. ¿Como dónde? Como las otras veces. Pero él no sabía que Dios ya se había apartado. Él no sabía que Dios ya se había apartado. Él no sabía que ya era una sombra. Entonces, cuando en Apocalipsis me dice: cuidado que tu candelero no se ha quitado. Cuidado que tu candelero no se ha quitado. Yo como antes, cuidado que tu candelero no se ha quitado. Que no te quiten tu corona. Que no te quiten tu corona de chofales. Que no te quiten tu corona de alabanza. Que no te quiten. Entonces, dice, el diablo, fíjate hermano, que el diablo quiere imitar. El diablo quiere imitar. ¿Qué es? Vamos a ver Mateo 12:45. Mateo 12:45. Fíjate hermano que el diablo quiere imitar. Entonces, recuerden que cuando un hombre o una mujercita es liberado, se limpia la casa, ¿verdad? En otra vez les decía, se limpia la casa. Pero cuando esa personita vuelve ya estoy bien limpio, ya no me pasa nada, me confío, y otra vez, ¿verdad? Y otra vez vuelvo a lo mismo, y otra vez me vuelvo a ensuciar. ¿Qué pasa? Que dice, ¿alguien puede darle lectura, por favor? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados mora allí. Hasta ahí. Entonces va y toma lugar. Haz de cuenta que ya el Espíritu, ya Dios ya te dio el Espíritu como iglesia, ya dio esos espíritus, los 7 espíritus de Dios, pero resulta que ya se apagó uno. Pues tiene que venir uno a suplantar para empezar a pagar. Por eso es que cuando dicen, yo estaba con todo el full hasta arriba, ¿verdad? Yo estaba todo lo que daba y de pronto ya no me interesa. No, sí voy a ir a la iglesia, pero después es que ahorita ando mal. O sea, hermanos, en lugar de acercarte más, ¿por qué? Porque reconoces que andas mal. No, es que ahorita todavía no. Estoy tomando un tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que se va apagando. Se va apagando. Entonces, dice así. Mateo 12:45 les dije, ¿verdad? ¿Ya la leíste, Eli? Dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus. Investigando, hermanos, me di a la tarea de investigar, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, tenemos el Espíritu de Dios. ¿Qué es el Espíritu de Dios? Dice, y sopló. ¿Qué es el Espíritu de Dios? Resulta que cuando nosotros nos apartamos de Dios, ¿qué es lo que sucede? Viene una muerte. Bueno, no más eso. Después de ahí dice el espíritu de sabiduría. Entonces, investigando, ya se supone que ya se apagó el Espíritu de Dios.
viene el espíritu de insensatez. Ahorita les doy citas bíblicas. Después de ahí se apaga el espíritu de inteligencia y viene el espíritu de extravío y murmuración. Después de ahí se apaga el espíritu de inteligencia, también se apaga el espíritu de poder y viene el espíritu de ceguera, de mudez, de cautiverio. Ajá. Todo lo que Dios te estaba dando vida va muriendo poco a poco. Entonces de ahí se apaga el espíritu de consejo y viene la inseguridad. Después de ahí se apaga el espíritu de conocimiento y viene el espíritu de insensatez. Después de ahí se apaga el espíritu de temor a Dios. Se apaga el espíritu de temor a Dios y viene la soberbia. ¿Por qué crees que muchas personas que se van de la iglesia ya vienen muy soberbios? Cuando quieren confrontar a alguien que está en la palabra, tienen una soberbia. Yo no necesito, yo sé más que esta persona. Es más, yo sé más que el pastor. Yo sé más que el pastor, debería yo pasar a predicar. Entonces viene el espíritu de arrogancia y viene la boca perversa. Ajá. Entonces, cuando la casa está limpia y se vuelve a lo mismo, vienen estos espíritus. Ajá. Entonces, dice en Jueces, ya les había leído, vamos a leer Apocalipsis 1:20. Otra vez nos regresamos a Apocalipsis 1:20. Dice, el misterio de las 7 iglesias, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a ver el primer espíritu, el espíritu de Dios. Vamos a 2 de Corintios 3:17. 2 de Corintios 3:17. Nosotros como ministros tenemos que preocuparnos, hermanos, de que no se apague no solo nuestra lámpara, sino también que no se apague la lámpara del enfrente, la lámpara del ministro. Ajá. 2 de Corintios 3:17. Dice así la palabra de Dios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Hay libertad. Ajá. Entonces, en una iglesia donde no hay liberación, en una iglesia, hermanos, donde no hay liberación, ¿ustedes creen que hay libertad? ¿Ustedes creen que va a haber libertad en una iglesia donde no hay liberación? Si Jesucristo vino a liberar. Entonces, dice, porque el Señor es el Espíritu. Una iglesia sin libertad es una iglesia en la cual el Espíritu de Dios no está. El Espíritu de Dios trae liberación en todas las dimensiones. Te va a traer liberación en tu cuerpo, te va a traer liberación en tu alma y te va a traer liberación en tu espíritu. Te va a traer liberación en tu matrimonio, te va a traer liberación en tu casa, te va a traer liberación en tus finanzas. En todos los aspectos te va a traer liberación. Ajá. Entonces, en una iglesia no puede faltar liberación. El candelero quiere decir que el candelero está medio apagado. En una iglesia donde no hay liberación, el candelero está medio apagado. Y cuando usted tiene algo en la olla, con su fuego a todo lo que da, y usted le baja, ¿usted cómo cree que se va a mantener
lo que tenía hirviendo. Tibio. Se va a mantener tibio. ¿Y qué es lo que pasa con una iglesia tibia? ¿Qué es lo que dice Dios que va a pasar con una iglesia tibia? Si has probado cuando tú vas a un lugar donde hace mucho frío y has probado algo que te lo sirven caliente, pero en el momento se enfría, y digamos que es algo que tiene carne, digamos una birria. ¿Qué es lo que pasa cuando tomas algo que está tibio? Una birria tibia. ¿Cómo se siente en la boca? ¿Cómo se siente el cebo en la boca? ¿Se siente bonito? No. ¿Y qué pasa entonces con una iglesia tibia? Dios la vomita de su boca. Ajá. Entonces, en una iglesia no puede faltar liberación para libertar, para confrontar, una liberación personal, una liberación en el alma, una liberación espiritualmente. Vamos al segundo espíritu de Dios, el espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría, Proverbios, vámonos al Proverbios, hermanos. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Amén. Amén. Dice la palabra así: el principio de la sabiduría, el principio, si tú tienes principio en sabiduría, le vas a tener temor a Dios. A ver, Oscar, te veo muy participante. Primero, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjate, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjate, hermano, que hay veces que 3 horas, 2 horas de alabanza y media de predicación. 2 horas de alabanza. Es más, hay veces que hay pastores que te platican su vida en lugar de hablarte de la palabra de Dios. Fíjate que hay veces que dicen los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay veces que preferimos estar haciendo otras cosas antes de estar alimentándonos espiritualmente. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, la palabra de Dios. Hacer otras cosas antes que escuchar la palabra de Dios es una insensatez. Sabiduría no es saber y hablar. Sabiduría es entender los misterios de Dios. Sabiduría es que Dios te abre de entendimiento y entiendas cosas que ojo no ve ni oído yo antes. Ajá. Entonces, sabiduría es cuando todo lo que hablas lo haces con el entendimiento. Cuando tú pasas a cantar y fíjate, hace tiempo me acuerdo mucho que estábamos ensayando los de alabanza, estábamos a todo lo que dábamos. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, antes de un servicio. Estábamos ensayando. Y después, con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Bueno, ese iba a ser un evento, hermanos. Lo íbamos a meter en el segundo tiempo para alabanza. Y antes pasa la apóstol Judith y nos dice, empieza a hablar de la palabra y nos dice, y fíjense qué tonterías están cantando, qué tonterías cantan, no cantan con el entendimiento, se tiene el entendimiento entenebrecido. ¿Saben por qué? ¿Qué es ese canto? Y no había escuchado que nosotros estábamos ensayando ese canto.
porque ella llegó ya cuando ya estaba para predicar. ¿Qué es eso de con una corona de espinas te hiciste rey por siempre? Si Él ha sido rey desde el inicio, Él no necesitó una corona de espinas. Él fue desde el principio, Él es rey, desde el principio Él es Dios. Y nosotros que creen que cantamos, cambiamos nuestros cantos. ¿Por qué? Porque teníamos que tener el entendimiento, cantar con el entendimiento, no cantar por cantar. Ahí va un canto: Señor, llévame a tus atrios. ¿Dónde están los atrios? En la entrada. Señor, llévame a tus atrios, y al lugar santo de la entrada te pasas hasta al lugar santo, y de ahí al altar de bronce y te vuelves a regresar. O sea, hermanos, tenemos que cantar con el entendimiento. Sería mejor: Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de oro, al altar del incienso. ¿Por qué tienes que ir de aquí para allá y de aquí para acá? No, canta con el entendimiento. Luego fíjate que preferimos escuchar cada tontería que vemos en el Facebook, cada porquería que te mandan, y tú sí, y ya lo vas. No, sí, yo no creo. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿No? O sea, no tenemos el entendimiento. ¿Por qué? Porque no escudriñamos las escrituras. No escudriñamos qué es lo que quieres hablarme, Señor. ¿Qué es lo que me estás hablando? ¿Por qué? Porque Dios te va a hablar de diferentes formas. Una te va a hablar en sueños, una te va a hablar por la palabra, otra te va a hablar por el ministro, te va a hablar por los pastores. Pero tenemos que aprender a tener el entendimiento. No cantar por cantar. Fíjate, le da mucha risa a mi esposo porque dice, le digo, pero tenemos que acomodarla ahí, ¿verdad? La de Cantan Santo. Y veo a miles de naciones, Dice, pero si todavía no son miles de naciones, o sea, cuéntanos si no son. Tenemos que aprender a cantar con el entendimiento. Ajá. Entonces, vámonos a. Dice, sabiduría no es ver lo que la gente ve, es ver lo que Dios quiere que veas. Sabiduría no es oír lo que la gente quiere que escuches, es oír lo que Dios quiere que escuches. Porque la gente te puede aconsejar lo que sea, pero quien tienes que agarrar de consejero es a Dios. Ajá. Espíritu de inteligencia. Vámonos al 3. Y Dios bendito. Apenas voy en el 3 y ya bendito terminamos. Isaías 29, 24. Isaías 29, 24. Y vamos a darle, ¿le puedes dar lectura, Betsai? Por favor, con voz fuerte. Entonces dice, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. El espíritu se puede extraviar. Puede que tú hayas brillado la semana pasada y la siguiente ya estés apagado. El espíritu se puede extraviar. Entonces, porque sabiendo, fíjate, luego cometemos errores. Ahora sí, como diría Edgar, por tontos. ¿Sabes por qué? Porque sabiendo dónde está lo mal y no nos apartamos, dice la palabra, aléjate de qué,
de lo que te hace daño. Entonces, sabiendo, es más, sabiendo que dicen, estás jugando con fuego, ¿no? Sabiendo que ahí puedes llegar a caer y sigues ahí. Sabiendo que de este lugar caíste y sigues ahí, no te quitas. Entonces, dice la Biblia que el entendido ve el problema y se aparta. Dice la palabra, el entendido ve el problema y se aparta. Preparamos a gente para que pueda entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Mira, la inteligencia no es entender a Dios. La inteligencia, no vamos a tener la capacidad, hermanos, de entender a Dios. Una mente tan finita como la de nosotros no va a poder entender una mente infinita como la de Dios. Es como si quisieras meter aquí al universo. No vas a poder, hermano. Nuestra mente, fíjate, por tan solo por tener la naturaleza humana, pecamos por cualquier cosa. Una mente no puede entender todo lo de Dios. No puede entender todo lo de Dios. Nuestra mente es manipulable, porque ahorita vimos en el Facebook algo y ya me emocioné y voy con todo. Pero resulta que pasando por acá me encontré a esta persona y me dijo algo que me lastimó, que me hirió al alma, que dio en donde me dolía y no, ya me voy. Somos tan manipulables, hermanos. Fíjate qué tan manipulables que un color te puede hacer cambiar de genio en un ratito. Un color te puede mover. Fíjate qué tan manipulable es la mente humana que no puede alcanzar. Imagínate, ¿cuántos vieron el Titanic? ¿Cuántas lloraron sabiendo que no era cierto? Los niños, ¿cuántos vieron los de Vengadores? ¿Y cuántos lloraron porque murió Tony Stark? Imagínate qué tan manipulable es la mente, sabiendo que no es cierto y te manipulan y lloras. Imagínate qué tan manipulable es la mente. Por eso es que Dios dice, te da el espíritu de inteligencia. ¿Para qué? Para que ninguna persona que tenga esa facilidad de manipular, te manipule. Te da ese espíritu de inteligencia. Ajá. Entonces, dice, el espíritu de inteligencia es entender que no todo me conviene, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, ¿cómo viene la inteligencia? Cuando aprendo la palabra de Dios. Cuando yo me adiestro en la palabra de Dios, viene el espíritu de inteligencia. ¿Por qué? Porque ya no cualquier persona te va a venir a decir, te va a empezar a mover y vas a decir, pues sí, es cierto. No, yo creo que sí es cierto lo que dice. ¿Por qué? Porque si no estudias, es como si le dijeras a un niñito que está empezando apenas y tú le empiezas a enseñar de una forma mal. Sí, 1 más 1, 2. No, pero si tú le dices 1 más 1 son 40, él te va a decir eso. ¿Por qué? Porque está aprendiendo, está absorbiendo. Ajá, entonces Dios nos da el espíritu de inteligencia para que no seamos manipulables. 4, espíritu de poder. Lucas 4:18. Lucas 4:18. Dice así: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
a pregonar vivos a los ciegos. Así es. Entonces, ¿cómo yo sé que el Espíritu de Dios está en un lugar? ¿Cómo yo sé que el Espíritu de poder está en un lugar? ¿Cómo tú te puedes dar cuenta que el Espíritu de poder, cuando tú, digamos, que te invitan, hemos ido, ¿verdad?, varios a varias iglesias, ¿cómo te puedes dar cuenta que el Espíritu de poder está en un lugar? ¿Cómo se podrían dar cuenta? Cuando estamos juntos, ¿Cómo se podrían dar cuenta, hermanos? Porque lo que hablan se dirigen a la palabra. Sí. Pero ¿sabes qué? Que cuando el Espíritu de poder está en un lugar, ¿qué es el poder? ¿Qué es poder? Para empezar, ¿qué es poder? Una fuerza, es una autoridad. Ajá. Entonces, cuando el Espíritu de poder está en un lugar, hay poder para poder sacar un demonio. Hay poder para liberar a alguien enfermo. Hay poder para que sane. Hay poder para restaurar un matrimonio. Hay poder, aún hay poder. Entonces, cuando el Espíritu de poder está en un lugar, hay evidencias. ¿Cuántos venían enfermos? ¿Cuántos llegaron enfermos a este lugar? ¿Cuántos llegaron en opresión? ¿Cuántos ya son libres? Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos llegaron con necesidad? ¿Y cuántos ya son libres? Hay poder. Sí, amén. Entonces dice, el Espíritu de poder es sanar a los que tienen el corazón quebrantado. Y fíjate, hay iglesias que lastiman más que sanar. Hay iglesias donde los congregantes se tienen que salir. ¿Por qué? Porque me lastimaron. Cuando también, por eso también tenemos el espíritu de inteligencia. ¿Por qué? Porque también hay veces que también las ovejitas se van para otro lado. ¿Y por qué? Porque también son como vientos que van por un lado y por otro, ¿verdad? Que van por un lado y por otro, que les gusta estar picando por aquí, por allá y por allá, que no son ni de aquí ni de allá. Ajá. Entonces, el espíritu de poder es poder hacer algo y no solo hablarlo. Ajá. Por ejemplo, hay veces que muchos se jactan de lo que hicieron. Muchos se jactan de lo que hicieron por Dios, pero el poder es de Dios. Entonces siempre la gloria va a ser para Dios. Sí, amén. Siempre la gloria va a ser para Dios. Dice en Apocalipsis 1:20, dice, por ejemplo, ¿dónde estaban las estrellas? Vamos a ver Apocalipsis, otra vez vámonos de regreso, hermanos. Apocalipsis 1:20 dice, escribe el ángel de la iglesia, el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra. O sea que el misterio de las 7 iglesias, las 7 estrellas que has visto en mi diestra, estaban en la diestra de Jesús. Estaban en la diestra de Jesús. Entonces, son los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Fíjate, ¿dónde estaban las estrellas? ¿Dónde estaban las estrellas? ¿Dónde dice que estaban las estrellas? En la diestra. ¿Y qué eran las estrellas? ¿Qué eran las estrellas? Ángeles. ¿Y qué eran los ángeles? Las 7 iglesias. Fíjate, nosotros como ministros, nosotros como ministros, la iglesia está a la diestra. Nosotros como ministros tenemos que estar a los pies de Cristo. En el trono tenemos que estar a los pies. ¿Sí me estás entendiendo? Nosotros como ministros tenemos
tenemos que estar a los pies, humillados, porque si te humillas, ¿quién te va a exaltar? Nosotros como iglesias, es más estima para la amada, es más estima para la amada que aún para los ministros. ¿Por qué? Porque somos servidores. Siempre la gloria es para Dios. Siempre la gloria es para Dios. 5. Espíritu de consejo. 5. Espíritu de consejo. Y vamos a Proverbios 11:4. Y me voy a quedar ahí, hermanos. Ya no les di todo. Proverbios 11:5. No quiero que se vayan tarde como anoche. Entonces, para que también vengan en la tarde. Proverbios 11:14. Proverbios 11:14 dice así. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas a multitud de consejeros hay seguridad. Ajá. Proverbios 11:14. Déjenme lo encuentro, ya lo vi. Donde no hay dirección sabia, caerá mi pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hermanos, ¿aquí hay consejería? ¿Quién ha pasado a consejería? A ver, levanten la mano, ¿quién ha pasado a consejería? ¿Y les han aconsejado cosa buena? Sí, amén. Les han aconsejado. Entonces, donde no hay consejería, el pueblo cae. ¿Sabes por qué? Porque ahorita no necesitamos estar personalmente. Ahorita estás recibiendo un consejo. La palabra de Dios, siempre hay consejería. En la palabra de Dios hay consejo. En la palabra de Dios te dice, por aquí no es, es por acá. No hagas esto, acuérdate que ya habías caído, haz esto. Ahorita estás recibiendo un consejo. ¿Y qué es un consejo? ¿Alguien sabe qué es un consejo? Algo bien, algo bueno. Ajá. ¿Vas a pasar? Sí, ya voy a acabar. Entonces, el espíritu de consejo, la consejería, viene la consejería. Después de ahí viene la administración. Y después de ahí viene la liberación. Hay veces que nosotros, te lo digo yo, como personita que también estuve abajo, hay veces que nosotros mejor nos acercamos a otra persona que a los mismos pastores, que a los mismos ministros. Entonces, fíjate lo que te voy a decir. Toda persona te puede aconsejar, pero no toda persona te va a aconsejar bien. Toda persona te puede aconsejar, pero no toda persona te va a ministrar, solo te va a aconsejar. ¿Sabes qué? Es que estoy mal en mi matrimonio, divórciate. Es que ¿sabes qué? Que mi hijo así, pero. ¿Sabes qué? Que fíjate que mis papás, aléjate de ellos. ¿Cómo crees que te vas a alejar de las personas, de tus padres? Fíjate que los pastores así y así. No, hermanos, toda persona te puede aconsejar, pero no todas las personas te van a aconsejar bien. Fíjate, vas con el doctor Simi, ¿no? Vas con el doctor Simi o el doctor Descuento, o vas a un consultorio y todos te pueden dar una receta, pero no todos te pueden hacer una cirugía. No todos te pueden abrir para sacar lo que está mal de ti. Todos te pueden dar un consejo, pero no todos te pueden administrar, ni todos te pueden estar liderando. ¿Por qué? Porque te pueden dejar hasta peor. Te pueden dejar más loco.